Permítame presentarme, soy el ingeniero Juan José Dorado Jordán, soy ingeniero en desarrollo rural sostenible, radico en la ciudad de La Paz, República de Bolivia, y bueno, pues para mí es un privilegio compartir esta temática, que es una temática muy, muy interesante, que cada vez está más en boga, que es el manejo integral de plagas. Por lo que agradezco, reitero el agradecimiento a Pachabol que me permite compartir este tiempo para socializar un poco lo que es este proceso de trabajo en lo que es el control de plagas, que es una temática bastante compleja, al menos en nuestro país, dado el manejo en muchos casos inadecuado que se hace de las plagas y del control de las mismas, ¿no? Bien. Eh, lo que sí, obviamente lo que quiero es empezar, perdón, eh, comentando qué es una plaga, ¿no? Para estandarizar un poco los conceptos, y aquí vemos la imagen, una plaga de langostas, y generalmente nos orientamos a este tipo de procesos, ¿no? Una gran presencia de insectos que pueden causar daños en la producción agrícola. Y obviamente es uno de los procesos, pero también hay, entre las plagas podemos considerar las plantas, animales, insectos, microbios, bacterias u otros organismos no deseados que se hacen presente en el área de cultivo, ¿no? Y que al aumentar su población interfieren con la actividad normal y el desarrollo agrícola productivo, ¿no? Entonces, por lo general, este nivel de daño económico suele ser en muchos casos súbito, o en otros casos puede ser lento, o sea, puede empezar la presencia de algunos insectos o algunos animales, por ejemplo, que vayan causando daños al cultivo, pero que no sea, el efecto no sea de gran magnitud. Entonces, eso se puede controlar de una manera, pero en otros casos la presencia es súbita, como por ejemplo, la plaga de langostas, que en Bolivia se ha venido presentando en los últimos años. Hace muchos años no había esta presencia de langostas de la manera en que los últimos años se está presentando. Y como todos conocemos, son pues migraciones muy rápidas de este tipo de insectos que van atacando en días áreas, obviamente dependiendo de la población, de gran magnitud de áreas de producción agrícola, ¿no? Entonces, estas plagas, estos seres vivos, vamos a decirlo así, que causan daño, eh, pueden afectar también a la parte de ganadería, ¿no? Y eso es interesante conversar un poquito con el manejo de plagas, el manejo integral de plagas, que no solamente es para la parte agrícola, sino también para la parte pecuaria, ya que ahí podemos también trabajar, obviamente, con algunos sistemas diferentes, pero implementar el mismo proceso en este tema, ¿no? Entonces, ya una vez que hemos unificado y hemos estandarizado lo que viene a ser una plaga, que es algo que va a atacar a nuestro cultivo, podemos avanzar un poquito más, de manera más clara. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la arañuela roja, la hormiga, la rata, los mosquitos, algunos hongos, los pulgones en sus diferentes tipos y formas. Hay una gran variedad de pulgones. Entonces son las más importantes, el trip, la tijereta, en fin, cada uno de ustedes, yo estoy seguro que me va a poder comentar tal vez en su zona qué tipo de plagas atacan a su producción agrícola o inclusive a nivel domiciliario. Más adelante vamos a ver un poquito más esto, ¿no? Eh, Actualmente, una nueva plaga que se ha introducido en este listado, lamentablemente somos nosotros, el ser humano, ya que el nivel de daño que ocasionamos al medio ambiente en diferentes formas y aspectos nos ha puesto digamos, en el parámetro de un ser que causa daño a un medio en el cual, digamos, habita o al cual ataca o se involucra o se incorpora, ¿no? Entonces, lamentablemente, dentro de los estándares de lo que es una plaga, nosotros también como seres humanos somos parte de esa triste lista, ¿no?
Y obviamente el manejo integral de plagas, si bien no está diseñado para atacarnos a nosotros, nos permite de alguna manera, al implementar este proceso, reducir, digamos, el mal manejo que hacemos en algunos casos de las áreas de producción agrícola y obviamente subsanar de alguna manera y tratar de limpiar nuestro nombre de la lista de la que somos considerados como plagas, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces consideramos plagas solamente aquellos que causan daño a la agricultura, pero el manejo integral de plagas, como lo vamos a ver un poco más adelante, no solamente es el buen manejo agrícola, sino la conservación del medio ambiente donde se desarrollan las prácticas agrícolas. Ahora bien, en las áreas urbanas tenemos otro tipo de contaminación, ustedes lo saben, ¿no? El tema de plásticos y otro tipo de procesos de contaminación que también dañan en algún momento al medio ambiente. Entonces, por eso que al ser humano también se lo ha considerado dentro de la lista de plagas. ¿Qué es el manejo integral de plagas? Ya entrando en el tema. El manejo integral de plagas en realidad viene a ser una combinación de sentido común y principios científicos o principios técnicos, ¿no? Eh, los agricultores, sean profesionales o sean agricultores de cuna, o sea, personas que han vivido en el campo y que se dedican a la agricultura, eh, conocen diferentes técnicas para el uso de principalmente agroquímicos o bioinsumos, ¿no? Eso viene acompañado, obviamente, de principios científicos, principios técnicos, relacionados a cómo se debe aplicar el producto, en qué cantidades, en qué clima, en fin, hay diferentes factores. Lamentablemente, en muchos casos se ha olvidado el aspecto del sentido común. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una aplicación principalmente de uno de los productos, principalmente el agroquímico, que es el más común, hemos olvidado considerar algunos aspectos de sentido común, como por ejemplo el estadio de desarrollo del cultivo. Ustedes han debido escuchar en algunos casos que en algunos frutos, por ejemplo el tomate, se ha encontrado agroquímicos, ¿no? Inclusive de manera visual. Entonces eso pasa porque el agricultor ha aplicado el agroquímico en un estadio muy avanzado de desarrollo del cultivo y obviamente la planta ha almacenado el agroquímico en el fruto. O hay agroquímicos que se almacenan en las hojas y que pueden servir para consumo humano o animal. Entonces hemos olvidado el sentido común de la forma adecuada de hacer la aplicación de agroquímicos principalmente. Entonces, ahí viene el tema de lo que es el manejo integral de plagas. El manejo integral de plagas es una serie, es un conjunto, mejor dicho, de formas de control de plagas, pero no es presentar una lista y decir, escojan cuál de estas le conviene o cuál de estas lo sabe usar o cuál de estos le sale más económico, sino es un proceso a través del cual vamos organizando un manejo de las plagas locales de manera que podamos respetar el medio ambiente, respetar al productor, porque no se olviden que el productor también se puede afectar cuando hace un mal manejo del producto y obviamente respetar al consumidor final, ¿no? Entonces, para que nosotros tengamos un buen manejo integral de plagas, es importante que haya un conocimiento sobre los hábitos, el ciclo de vida y las necesidades y aversiones de la plaga, ¿no? Eh, en muchos casos, en la agricultura, tanto a grande, mediana o pequeña escala, cuando tenemos el ataque de una plaga, ¿qué hacemos? Llevamos la muestra a la tienda agropecuaria y de acuerdo a la muestra, el técnico nos va a sugerir un producto. Hacemos la aplicación y obviamente vamos a posiblemente obtener el éxito en el resultado del producto, pero hay plagas que tienen diferentes presencias, diferentes formas de metamorfosis y demás, que hacen que el agricultor no esté, digamos, al tanto y por esto cada año la plaga vuelve al cultivo, ¿no? Nuestros agricultores en una gran parte
son pues monoproductores y cada año siembran, por decirles, papa, papa, papa. Entonces eso hace que en el cultivo, en el lugar donde se cultiva, haya una gran presencia de gusanos que atacan la papa o de otros tipos de plagas, en el maíz igual o en otros tipos. Entonces, para evitar esto, hay que conocer de manera completa el ciclo de vida del insecto. Cómo es en huevo, cómo es en larva, cómo es en pupa, cómo es en adulto, cuáles son sus necesidades, qué le gusta comer, qué no le gusta comer. En fin, hay que estudiar al insecto. Esa es una de las claves más importantes del manejo integral de plagas, ¿no? Después hay que hacer un seguimiento a la actividad de plagas. Más adelante les voy a comentar algunos punteos de qué es lo que se hace para ver un seguimiento a las plagas y identificar y ajustar los métodos de control. O sea, si nosotros identificamos una plaga, vamos a implementar una serie de procesos para poder combatir la misma o reducir su presencia. Y obviamente vamos a tener que hacer varias experiencias posiblemente para encontrar un protocolo interesante y adecuado que nos permita reducir o bajar el umbral de presencia del insecto o de la plaga, ¿no? Y obviamente tenemos que manejar lo que son dos tipos de umbrales que se les voy a explicar. ¿Para qué? Para saber cuándo actuar. No es actuar, hay que identificar dos situaciones aquí. Es que les comentaba hace un minuto, que es el estadio, el nivel de desarrollo de la planta, porque hay niveles en los que ya no se debería aplicar ningún producto, debido a que, como les decía, podemos estar haciendo que la planta almacene parte del producto en algún fruto o en alguna hoja que después va a servir para consumo humano, principalmente. Entonces, por un lado está eso, saber cuándo se va a hacer la aplicación del producto, y la otra es cuándo se va a hacer dependiendo de la cantidad de plaga que hay en la planta. Entonces, esas dos cosas se van a tener que cruzar. Es por eso que decimos, y vuelvo a la primera línea, que el manejo integral de plagas es una combinación de sentido común y principios científicos técnicos, ¿no? Eh, con esto les estoy comentando claramente que el manejo integral de plagas no solamente es para los profesionales del área, sino también para todos aquellos, inclusive que tienen jardines, pequeños huertos y que tienen problemas con alguna plaga. Hay que mezclar y hay que combinar todo lo que es el sentido común y los principios científicos, ¿no? Este cuadro nos muestra de una manera un poco más explícita qué es el manejo integral de plagas. Entonces, como dice en la parte introductoria, es un enfoque basado en combinar una variedad de técnicas, ¿no? Son varias técnicas que tenemos que combinar. Les reitero, no es presentarles la lista de técnicas y que ustedes escojan, con esta técnica me va a ir bien. Obviamente, una de todas las técnicas va a ser la que mejor resultado les dé en el manejo de la plaga local que tengan. Pero es importante también recordarles que el manejo integral de plagas no solamente es la aplicación de agroquímicos, no solamente es el manejo de variedades resistentes a ciertas plagas, sino tiene que ser una combinación de todas con el fin de reducir, por un lado, y principalmente los gastos económicos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas muy interesantes que maneja el tema del manejo integral de plagas en beneficio del agricultor y obviamente del medio ambiente, ¿no? Las herramientas pueden ser alterar el entorno, añadir insectos o organismos benéficos, el control biológico que llamamos, cultivar plantas que resistan a las plagas, alternar el desarrollo de la plaga. Eso se hace en base a cambios de cultivos, rotación de tierra, en fin, hay diferentes procesos. Prevención del desarrollo de problemas de plagas, evitar, o si ya tenemos algún vecino o una plaga que se está empezando a presentar en la zona, ya tomar ciertas medidas, ¿no? Alterar el comportamiento de los insectos,
y usar pesticidas que, como ven, está en el último de la lista. La última opción en el manejo integral de plagas, en cualquier documento que ustedes vean, siempre va a ser el manejo de agroquímicos o bioinsumos, ¿no? Se trata siempre de implementar cualquiera de las acciones y si es que, digamos, los resultados, porque van a dar resultados, y esto se los digo yo con toda certeza, mi persona, son varios años ya que trabaja en la producción orgánica, yo uso cero agroquímicos, no uso ni tanto para manejo de pesticidas, o para, perdón, para manejo de plagas, enfermedades, hongos, ni tampoco abonos de origen químico, yo uso netamente orgánico. Entonces, eh, yo puedo con certeza indicar que es una práctica que realmente nos garantiza y nos permite trabajar de manera adecuada el control de insectos, ¿no? Entonces, tenemos que tener clara esa figura, que no solamente los agroquímicos son los que pueden manejar el tema de las plagas, sino también los bioinsumos. Dentro de este cuadro, ustedes van a ver el primer punto, que está identificar y monitorear, ya lo habíamos dicho, identificar qué plaga nos está atacando. Por ejemplo, vamos a hablar de algo muy común, el pulgón. Entonces, identificamos que hay un pulgón en nuestro cultivo, puede ser el pulgón amarillo, el pulgón negro, el pulgón verde, principalmente son los más interesantes, por decirlo así. Pero no solamente es identificar que nos está atacando el pulgón, sino que también tenemos que identificar cuál es su forma de vida, qué temperatura le agrada, qué tipo de cultivo, porque el pulgón no va a atacar a todos los cultivos, es selectivo. Entonces ahí tenemos que ver todo ese proceso para saber cómo atacar al pulgón. Por ejemplo, una técnica que alguna vez la escuché es que al pulgón no le gusta el olor de pulgones muertos cercanos al pulgón mismo, ¿no? Al pulgón que está vivo, por decir, ¿no? Y yo veía mucho en algunas casas que las personas apretaban y mataban a los pulgones, apretándolos contra la misma hoja, entonces se quedaba el pulgón muerto ahí y era interesante cómo los pulgones se alejaban de ese lugar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros no solamente identificamos, y esto tiene que estar muy claro, no solamente identificamos qué plaga nos está atacando, sino, como decía en las anteriores presentaciones, cuáles son sus necesidades de temperatura, cuál es su forma de multiplicación. El pulgón, por ejemplo, es hermafrodita o también puede hacer de masculino o de femenino. Entonces hay diferentes procesos, ¿no? Y hay que identificar todo eso y hay que conocer al insecto, hay que conocer. Entonces, para mí no es una buena técnica ir directamente a la tienda de agroquímicos. Ojo, no estoy en contra de ellas, pero no me parece una buena técnica ir con la muestra directamente a la tienda. Yo lo que recomiendo es entrar al internet e investigar sobre el insecto para ver cómo podemos trabajar, ¿no? Una vez que hemos identificado, paralelamente en realidad, no a continuación, se tienen que evaluar cuáles son los daños que está causando, ¿no? Eh, si necesitamos actuar inmediatamente o, digamos, obviamente, ante la presencia de una plaga hay que tomar acciones, ¿no? No vamos a esperar que de 10 manzanas, 4 se nos dañen para implementar acciones. Ya cuando tenemos la presencia del insecto o la plaga, ya tomamos acciones para poder reducir su presencia. Sin embargo, como les decía, hay que saber cuándo, inclusive climatológicamente, hay que saber cuándo trabajar, porque estamos entrando a la época de lluvias aquí en Bolivia y estamos también en verano, que es la época de mayor producción, ¿no? Ya donde ya muchas plantas empiezan a florecer, empiezan a dar fruto, pero también es la época de lluvias, entonces para aplicar yo, digamos, si digamos trabajado en diferentes sistemas y no he encontrado resultado y no me queda otra que a usar un agroquímico, un bioinsumo. Inclusive ahí tenemos que evaluar el clima, ¿no? Porque si llueve, obviamente la lluvia va a lavar nuestro producto que hemos implementado y ahí tendremos que usar adherentes. Entonces, como ustedes ven,
el manejo integral de plagas nos va a llevar a cuándo actuar, cómo actuar, cuántas plagas hay y todo eso, ¿no? Ahí vamos a ir identificando de manera lógica, como dice el concepto, eh, los niveles de daño que estamos empezando a sentir, ¿no? Por otro lado, el manejo integral de plagas trabaja mucho en el proceso preventivo, ¿no? Entonces, algunas plantas, algunas formas de prevenir la presencia de plagas son la dotación de cultivos, la siembra anticipada, por ejemplo. Si sembramos, digamos, un mes antes, si es que se puede, obviamente, dependiendo de factores climáticos principalmente, si es que se puede, es interesante, y yo lo he hecho, sembrar antes de temporada. Entonces los insectos todavía no han terminado su desarrollo adulto, por ejemplo, están todavía en pupa. Entonces ya cuando la planta ha crecido y el insecto ya está adulto, ya no ataca tan fieramente como cuando la planta está más tierna, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay diferentes procesos, ¿no? El saneamiento, la limpieza de los espacios, y en las áreas urbanas, porque el manejo integral de plagas, como ven en la parte inferior, se puede utilizar en edificios, en viviendas, en granjas, en sistemas naturales gestionados. El sistema de manejo integral de plagas no es solamente para el área agrícola, sino también para el área urbana, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz tenemos los problemas con los mosquitos, por decirles algo, con el chulupi, que es un insecto también muy presente en el área urbana. Entonces, ahí también se puede utilizar tranquilamente el manejo integral de plagas, ¿no? El cuarto punto dentro de lo que es este proceso es la acción. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es la plaga, cuál es el nivel de daño y todo eso, entonces empezamos a identificar con cuál de los sistemas o con cuál de las técnicas vamos a iniciar el proceso de control de esta, ¿no? Entonces vamos a eh, trabajar ya sea de manera preventiva o curativa, ¿no? Ideal es el tema preventivo, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, he visto bueno, en Argentina, por ejemplo, los que en algunos espacios donde cultivan tomate en grandes extensiones, cómo ellos hacen la aplicación cuando la planta tiene más o menos 30 centímetros de tamaño, de altura, hacen la aplicación preventiva de un fungicida específico contra ciertas plagas propias del tomate. Entonces, ellos me comentaban que es preferible gastar un poco de dinero y aplicar el fungicida, aunque el hongo no esté, porque este fungicida, por ejemplo, era sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba circulando en la planta. Entonces, cuando el hongo llega y quiere, pues, posesionarse, al introducir sus raíces, absorbe el veneno y muere. Entonces, de esa manera, la planta estaba protegida. Yo, como les digo, hago aplicaciones, tengo aquí en La Paz, tengo mi huerto, trabajo en dos otros huertos más particulares y hago aplicaciones preventivas de insecticida, fungicida y acompaño de un fertilizante foliar, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, cada 45 días hago una aplicación o cada mes o 2 meses, dependiendo la temporada. Por ejemplo, ahora en temporada húmeda, hago aplicaciones más seguidas de lo que son los fungicidas, ¿no? Y de esa manera tengo las plantas sanas. Inclusive he pasado más de 2 meses en algunos casos sin hacer aplicaciones porque las plantas se han mantenido en muy buenas condiciones y no he tenido que estar aplicando de manera ya pues digamos ya tratar de sanar, ¿no? De curar lo que ya está presente. Es más difícil eliminar una plaga, cualquier tipo de plaga, que prevenir su presencia, ¿no? Si en algún caso alguna plaga, a pesar de la actividad de prevención, va a evadir, digamos, ese cerco que hacemos en favor de la planta, inclusive su daño va a ser mucho menor. En cambio, cuando la plaga está presente, hasta que hagamos la identificación, hasta que estudiemos un poco la plaga, hasta que evaluemos sus daños y todo, vamos a tener posiblemente un margen de pérdida un poco mayor, ¿no? Finalmente, volvemos a hacer un monitoreo, pero no el monitoreo como hemos hecho al inicio. Al inicio hemos hecho un monitoreo para ver qué plaga nos estaba afectando.
Pero ya el quinto punto ya es hacer un monitoreo sobre los resultados de las acciones que hemos implementado, ¿no? Sobre qué resultados hemos tenido, qué producto nos ha resultado de mejor efectividad, qué acciones han sido más eficientes y todo eso, ¿no? Eso nos va a servir para que en la próxima temporada de este cultivo podamos hacer actividades preventivas, ¿no? O podamos cambiar de producto. Si tal producto no ha sido tan eficiente, buscar otro producto que sea más eficiente, o, digamos, si el producto ha sido aplicado en una época no adecuada, hacer una calendarización del proceso de producción. Entonces, como ustedes ven, la identificación, el monitoreo, perdón, es un proceso que se lo realiza en dos etapas: al principio cuando aparece la plaga y al final cuando, digamos, hemos hecho la implementación del manejo integral de plagas. Ahora, este monitoreo en este quinto punto debería ser una actividad rutinaria del agricultor, ¿no? Debe ser una actividad complementaria. Eh, el agricultor, cuando pasea por su parcela, tiene que estar atento, revisar debajo de las hojas y demás. Cuando ve hojas con cierto tipo de daño, entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer el monitoreo para identificar la plaga. Pero una vez que hemos hecho ese proceso y cuando ya hemos hecho el manejo integral de plagas, el monitoreo ya es complementario para no solamente evaluar los resultados, sino para tomar medidas para poder hacer una acción a futuro en una nueva etapa agrícola que nos dé mejores resultados y menos daños en el proceso agrícola, ¿no? Les voy a comentar, por ejemplo, para ir ya tomando un poquito el tema de, perdón, el tema de eh, un ejemplo claro. Vamos a hablar un poquito de la Spodoptera frugiperda, que es el gusano cogollero del maíz, que es una plaga muy, muy interesante, que está muy presente aquí en Bolivia y que causa muchos daños en los productores chocleros, le llamamos nosotros a los productores de maíz, ¿no? Entonces, ¿por qué les quiero comentar esto? Porque generalmente el productor se limita principalmente al control de los huevos o de las larvas, ¿no? Entonces, no tanto al control de las pupas o de los adultos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando aparece la plaga, lo que ellos buscan es aplicar un producto para que elimine las larvas o los gusanos, que también les decimos, y de esa manera subsanar el problema. Pero esa es una acción puntual incompleta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con este insecto? La polilla adulta pone huevos, ¿no? Deposita entre 100 y 200 huevos en vez de la hoja, ¿no? En la parte de abajo. Y están cubiertas de unos pelitos, una pelusa y escamas. Entonces, en muchos casos, no se nota porque son pequeñitos. Entonces, ahí viene el monitoreo, ¿no? Ahí viene el monitoreo que el agricultor tiene que hacer y ver esto. Una vez que el insecto ya desarrolla, el huevo eclosiona, revienta el huevo y salen las larvas, ¿no? Entonces estas larvas, estos gusanos, en sus primeros estadios, solo se limitan a raspar las hojas y dejan una especie de hojitas eh, con ventanitas, con espacios transparentes. O sea, la hoja no está perforada, pero se nota que hay un espacio transparente en la hoja del maíz. Entonces, ahí es donde la agricultoría debería empezar a tener cierta sospecha de que hay algún problema en su cultivo. A medida que la larva va creciendo, obviamente ya se vuelve más agresiva y va consumiendo más las hojas, ¿no? Entonces, inclusive va subiendo hasta la parte superior y ataca pues lo que son las espigas, ¿no? Por eso le dicen el gusano cogollero, porque ataca las espigas y obviamente también ataca al choclo o al maíz que está en desarrollo, al fruto, ¿no? Cuando ya este gusano ha comido lo suficiente, porque ¿por qué come tanto? Porque tiene que alimentarse para tener energía para convertirse en lo que es una pupa. Entonces, cuando el gusano ya se siente que está listo
para pasar a la siguiente etapa, tanto en lo que es alimenticiamente hablando o en el tema de temperatura, el gusano se lanza prácticamente al suelo y se introduce dentro de la tierra, y ahí es donde se va poniendo en una situación, se convierte en pupa y se mantiene en ese lugar hasta que hay una cierta, termina de desarrollar en la tierra, es donde termina el gusano de cambiar su metamorfosis y se convierte en la polilla propiamente dicha, pero esta no sale hasta que hay un cierto nivel de temperatura, ¿ya? Entonces, cuando hay ese nivel de temperatura, eh, eh, esta polilla o este animal adulto sale de la tierra. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque cuando hacemos el manejo de plagas a nivel aéreo, en muchos casos olvidamos o no conocemos que el gusano cogollero del maíz tiene este ciclo. Entonces nos olvidamos atacar el suelo, nos olvidamos hacer labores culturales para remover el suelo y sacar estas pupas al aire, por decirlo, y dejar que el sol, por ejemplo, las mate. Cuando hacemos labores culturales, cuando hacemos remoción de suelos, escardas, todo eso, ustedes me van a dar la razón, los pajaritos principalmente son los más interesados en darse una vuelta por ahí, porque encuentran un montón de larvas, gusanos que les sirven de alimento. Entonces, como ustedes ven, a eso le llamamos un manejo integral de plagas, porque ya les he hablado de dos sistemas: el control biológico o el control químico las labores culturales. Entonces, eso es lo que tenemos que procesar. El manejo de una plaga es integral, es una serie de secuencias de actividades, tanto aéreas como terrestres a nivel suelo, que nos van a ayudar a reducir el ataque de la plaga. Por ejemplo, en el tema del maíz, se debería, lo sugerido como en cualquier cultivo, es dotar el cultivo, ¿no? Si un año se ha sembrado maíz, al siguiente año sembrar, pues, papa, por decir algo, a la cual el gusano cogollero no va a atacar, puede salir la polilla que ya está lista, y al no encontrar alimento, o va a morir o se va a ir, y tiene una autonomía de vuelo, por decir, esta polilla impresionante, ¿no? Entonces puede abarcar grandes distancias para moverse y buscar otro cultivo donde pueda dejar sus huevos. Obviamente esta polilla ataca el sorgo, ataca el arroz y otros cultivos más, porque es de clima tropical y subtropical. Entonces, como ustedes ven, el manejo integral de plagas no solamente es saber qué producto químico usar y cuándo usarlo, sino qué técnica además podemos usar para reducir la incidencia de la plaga, ¿ya? Eh, Comentando un poquito más de lo que es el maíz, por ejemplo, ahí vemos que el gusano en la tierra va a salir cuando hay un brotamiento, ¿no? Y vamos a ver cómo a medida que va creciendo, el insecto también se va desarrollando, ¿no? Va creciendo adulto, va poniendo los huevos. Entonces, a esto me refería cuando hacemos el monitoreo inicial de la plaga. Saber en qué temperaturas, en qué tiempos la plaga se desarrolla. Si nosotros vemos en nuestro cultivo de maíz, por ejemplo, esos huevitos, entonces tenemos que identificar cuánto tiempo tarda el huevo en eclosionar, a qué temperatura, cuál es el resultado posterior. Entonces ahí vamos a ir trabajando el proceso de monitoreo de una plaga, ¿ya? Por consiguiente, ¿cuál es la importancia del manejo integral de plagas? ¿Por qué es importante? Como ustedes ven, no solamente es importante en el aspecto de agarrar y decir que vamos a controlar y vamos a eliminar una plaga, sino que hacer un buen manejo de las plagas nos va a permitir tener una reducción de gastos en las acciones de control de plagas, ¿no? Como les digo, es más fácil, es más barato hacer 2 aplicaciones de fungicida, por ejemplo, en todo un periodo agrícola, que hacer 4 para combatir una plaga que ya se ha establecido y hacer más aplicaciones con el fin de, digamos, reducir las pérdidas que tengamos, ¿no? Por otro lado, al hacer un buen manejo integral de plagas,
vamos a evitar crear resistencia en las plagas. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, no? Los agricultores han sido, en cierta forma, ilusionados que con la aplicación de ciertos productos van a eliminar la plaga. Entonces, en muchos casos, o han aplicado mal, o el producto no era el adecuado específicamente para esa plaga, y han creado insectos que resisten a esa plaga, ¿no? En los seres humanos, por ejemplo, personas que han usado mucho antibiótico, con el tiempo se vuelven resistentes a los antibióticos, entonces uno les inyecta un antibiótico ante cualquier afectación de salud y no les hace efecto. Pasa lo mismo con las plagas, ¿no? Una plaga que sobrevive a la aplicación de un producto ya adquiere cierta resistencia, entonces cuando pone huevos o procrea, puede que ya esos insectos que vienen ya tengan un cierto nivel de resistencia. Se vuelve a aplicar el producto y algunos de esos insectos que ya tienen cierto nivel de resistencia vuelven a sobrevivir, entonces creamos mayor resistencia y es lo que pasa ahora. Por eso que las fábricas de agroquímicos producen cada vez productos más fuertes. ¿Por qué? Porque ya no son las mismas plagas. Es la misma plaga, pero con un nivel de resistencia mayor a ciertos productos químicos. Por consiguiente, tienen que ser atacados de manera más agresiva y obviamente el agroquímico también es más agresivo, ¿no? Entonces, cuando hacemos un manejo integral de plagas, vamos a reducir la creación de una resistencia en las plagas. ¿Por qué? Porque no estamos usando solo agroquímicos, ¿no? Vamos a proteger el medio ambiente, esto principalmente orientado al manejo de agroquímicos. Vamos a hacer una producción más sostenible, que es un tema que está muy abandonado en el área agrícola. Al productor, por lo general, solo le interesa producir, no le interesa que su huerto, que su espacio, que su terreno sea autosostenible. Yo he conocido en el altiplano agricultores que si no tienen urea, por ejemplo, o no tienen el triple 15 o el 1846-0, que son abonos inorgánicos, no siembran. ¿Por qué? Porque sus terrenos han llegado a un nivel de degradación tan complicada que si solo usan abono natural, que es el estiércol, no van a obtener la producción necesaria. Entonces hayan perdido la sostenibilidad de su terreno, que su terreno ya no por sí mismo puede garantizar, por decirlo así, por lo menos una producción intermedia, ¿no? Entonces, cuando hacemos el manejo integral de plagas, estamos buscando que se haga una producción sostenible, ¿no? Yo no soy enemigo del agroquímico, yo como agrónomo he aprendido a manejar el agroquímico, es una materia que se lleva en las facultades de agronomía, yo soy técnico agrónomo y obviamente después ingeniero en desarrollo rural, como les comentaba, y he aprendido a manejar los agroquímicos, pero lamentablemente en muchos casos no se maneja adecuadamente y eso influye en los daños en el medio ambiente, ¿no? Tanto aéreo como en el suelo. El suelo también se contamina, pierde su poder de producción de materia orgánica y diferentes aspectos por los que muchos de los terrenos se vuelven estériles, ¿no? Se erosionan fácilmente con la lluvia, con el viento. Entonces, el manejo integral de plagas lo que busca es evitar la pérdida de la vida del suelo y usar diferentes sistemas para controlar la plaga. Y obviamente, al hacer la implementación de un plan integrado, lo que hacemos es trabajar de manera coherente el control de plagas. Entonces, como ustedes ven, hacer el manejo integral de plagas nos va a traer ventajas tanto económicas como medioambientales, vamos a reducir la presencia de insectos y vamos a tener una facilidad de combatirlos porque vamos a reducir la resistencia de las plagas. Entonces, estos son los aspectos más interesantes que podemos mencionar sobre la importancia del manejo integral de plagas. ¿Qué busca el manejo integral de plagas? ¿No? Entonces, como ustedes ven, no dice eliminar, dice mantener, dice
la población de plagas y enfermedades en niveles bajos que no causen pérdida de importancia económica. Eso es lo que busca el manejo integral de plagas. Tenemos que salir de esa visión de que vamos a eliminar al 100%, ¿no? El manejo integral de plagas nos va a permitir, a través de manejar diferentes métodos de control, tener a raya, por decirlo así, en el buen término, a los insectos o a cualquier plaga que tengamos localmente, ¿no? Entonces, con eso vamos a ayudar a que el medio ambiente se mantenga y no tengamos efectos secundarios, porque una plaga puede también beneficiar de alguna manera, en algunos casos, al medio ambiente. Asimismo y paralelamente, también vamos a beneficiar y vamos a la salud humana, tanto al que trabaja en el área agrícola, al productor, como al consumidor, y obviamente a los animales también. Hay efectos muy complicados que se han visto en animales locales, en ratas, por ejemplo, que han tenido tumores y nacen deformes, con diferentes aspectos. Y aunque la rata puede ser una plaga, en algunos casos también es un animal que nos va a permitir tener ciertos niveles de control. Por ejemplo, en los cultivos de piña, está prohibido ingresar a un cultivo de piña con sandalias. No se puede entrar con sandalias. Se tiene que entrar siempre con botas. Yo decía, ¿por qué? Yo preguntaba, ¿por qué? Porque es un lugar, ustedes se dan cuenta, la piña se cultiva en lugares cálidos. Ellos me decían porque es impresionante la cantidad de víboras que hay en el sector. Yo les decía, ¿y por qué? Porque las ratas están presentes en el lugar, porque se meten pues entre las pencas de piña, es un lugar donde se protegen, entonces las ratas van y se comen, o las víboras, perdón, van y se comen a las ratas, entonces ahí hay un ciclo. En todo el proceso del ecosistema siempre va a haber un ciclo. Entonces el manejo integral de plagas busca mantener ese ciclo de la manera más eficientemente posible. Entonces, como ustedes ven, el manejo de plagas, y les reitero, no es eliminar la plaga, sino mantener ciertos niveles que no causen daños en la producción. ¿Y esto por qué? Porque cuando una plaga llega al cultivo, como les decía, hay plagas que pueden volar kilómetros. Podemos traer plantas de nuestro vecino, por ejemplo, y no hacer una aplicación preventiva de un insecticida, y dentro de la plaga, de la plantita tenemos X insecto, por ejemplo, que nosotros ponemos la planta y ese insecto encuentra un medio adecuado para vivir, se multiplica. Entonces hay diferentes formas de que un insecto se mueva de un lugar a otro, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, yo viajé con mi mamá a Chile, el Día de la Madre de Chile, en Chile. Entonces, cuando subimos al avión, a todas las mamás les regalaron unas rosas muy elegantes, viajamos en una línea aérea chilena, pero cuando llegamos al aeropuerto en Chile, les quitaron las rosas. ¿Por qué? Porque el sistema de saneamiento agrícola no permite el ingreso de ningún tipo de plantas a su país para evitar este problema, la llegada de plagas o enfermedades, ¿no? Entonces, como ustedes ven, hay diferentes maneras. Uno se compra un cajón de fruta que viene de la Argentina o que va hacia la Argentina. Que haya un par de insectos pueden ser el inicio de una contaminación. Entonces, cuando un insecto o una plaga llega a una parcela agrícola, el agricultor, en cierta manera, tiene que aprender a convivir con él, ¿no? Y ahí está el secreto del manejo integral de plagas, porque si nosotros vamos a implementar acciones para eliminar, que no está mal, pero en realidad es muy poco probable que logremos su desaparición. Muy poco probable, ¿no? Hablo de grandes, pequeñas o medianas superficies. Yo aquí en mi parcela, en mi terreno, en mi patio de Miraflores, que es en zona urbana, siembro papa, por ejemplo. Y la primera vez que he sembrado papa, había tenido un nido de tijeretas. No me han dejado, pero las plantas ni crecer. Entonces, he hecho aplicaciones de bioinsumos, primero artesanales, después trabajo con una empresa con la que he podido aplicar productos y he llegado a reducir de manera, pero adecuada,
la presencia de diferentes, ¿no? No, este año, por ejemplo, no he cultivado papa, el año pasado sí, voy rotando, y el año pasado, por ejemplo, he tenido un daño del 5 al 10%, exagerando. Entonces, ¿por qué? Porque he hecho acciones, he hecho movimientos de suelo, en fin, todo lo que el manejo integral de plagas me permite y me sugiere trabajar, pero no he logrado eliminar al 100% la actividad y no lo voy a lograr porque si mi parcela no está, está en la parcela vecina, ¿no? Entonces, cuando yo cultivo, el bichito va a venir otra vez a visitarme a la parcela y va a seguir atacando. Por eso decimos que cuando una plaga ataca un cultivo, es prácticamente, no imposible, pero muy poco probable eliminarla. Y por eso tenemos que aprender a convivir y controlarla para evitar daños en la producción, daños en la salud y todo eso. Entonces, esto también tiene que estar claro. Es por eso que, reiterando, las empresas que venden agroquímicos eh, siempre van a ofrecer un producto que elimine. Eso no es posible. No es posible. Lamentablemente no es posible. Y si ustedes hablan con cualquier agricultor, les van a decir que en una primera aplicación han logrado una pérdida, han eliminado el producto, la plaga, pero lo más probable es que para la siguiente vuelva, tal vez en menor cantidad, pero va a volver la plaga. Entonces, eso tiene que estar claro, porque si nosotros entramos en el proceso de eliminar, nunca lo vamos a lograr, nos vamos a frustrar y vamos a cambiar de rubro. Entonces es importante entender que la plaga siempre va a estar con nosotros y lo ideal es hacer un control adecuado para que no cause daño, ¿no? Habíamos hablado de dos umbrales, o de los umbrales, ¿no? Y aquí les voy a hablar muy puntualmente de los dos umbrales que manejamos cuando hacemos el manejo integral de plagas. Uno es el nivel de daño económico, ¿no? Que es el número de insectos que pueden causar pérdida de rendimiento en la producción agrícola, ¿no? Y el segundo es el umbral económico solamente, ¿no? El primero es el nivel de daño económico y el segundo es el umbral económico, ¿no? Entonces, el umbral económico es cuando las plagas ya están causando un daño realmente fuerte. Entonces, es aquí donde realmente debemos tomar las medidas para atacar o para controlar la plaga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos un monitoreo de nuestros cultivos, y les voy a mostrar a continuación, hay tablas que nos dicen, por ejemplo, en tal planta, tal insecto debe haber X cantidad. Entonces, ahí estamos hablando de nivel de daño económico, ¿no? Que hay insectos que van a causar daños, pero que no van a ocasionar la pérdida del cultivo, ¿no? Cuando ya hablamos de un nivel económico, un umbral económico, entonces ya tenemos que trabajar más eficientemente. Por ejemplo, en el pulgón de los cereales, cuando la planta está emergiendo y hasta los 21 días después de que ha emergido la planta, si vemos alguna plaga, tiene que haber solamente en el 10% de planta. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por lo general se escogen al azar espacios y se hace un conteo en 1 metro cuadrado. Ahí hay 10 plantas. Y en 3 plantas hay afectación de esas plagas. Entonces, ya ahí podemos decir que estamos bajo un nivel adecuado, que esas plagas no van a atacar. Entonces, vamos viendo los diferentes niveles de desarrollo. Si no hemos podido controlar o no hemos notado la presencia cuando la planta estaba desarrollándose, cuando ha emergido, tal vez en el macollaje, cuando empieza a formar hoja, ya podemos identificar de mayor manera o de mejor manera. Y ahí vamos a encontrar que, por ejemplo, el umbral de daño es cuando tienen que haber si encontramos 10 pulgones por planta o el 20%, si encontramos de 10 plantas, 2 ya están siendo atacadas, ya ahí estamos hablando de un umbral de daño. Cuando está encañando, cuando ya está formando el caño para formar la panoja o la espiga, ahí también vamos a hablar de ciertas cantidades de plagas o de plantas atacadas. Entonces, como ustedes ven, cada cultivo, yo estoy poniendo este como ejemplo, pero que tengo otro. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, en este caso ya del pulgón.
la mayoría de los cultivos tienen ya estas tablas. Entonces nosotros tenemos, como se había dicho al principio, cuando hacemos el monitoreo, y buscar estas tablas. Tengo pulgón, estoy cultivando tal cultivo. Entonces hay que hacer un cruce de información para saber cuántos insectos, por decirlo así, se me permite tener sin que me cause daño a la planta, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a manejar lo que es el nivel de daño económico y el umbral de daño, ¿no? Ambos son importantes, pero obviamente el nivel de daño económico es el más importante, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, que es la mosquita blanca, es impresionante este insecto. Este insecto no hay tabla, porque primero que son bastante agresivos, entonces su presencia realmente en poca o en gran cantidad, como ven en la imagen, es bastante dañina, ¿no? Entonces con la mosquita blanca, por ejemplo, no hay umbral. En cuanto aparece la mosquita, hay que implementar acciones de manejo integral de plagas para combatirla lo más pronto posible. Por ejemplo, en esto es un tema muy interesante que no nos da muchas opciones, ¿no? Son muy agresivas, se desarrollan muy rápido, se encuentran un buen clima, se encuentran una planta hospedera que les sea agradable, se multiplican, pero de manera impresionante. Entonces, con la mosca blanca, los umbrales no son muy eficientes. Ahora, el, el nivel de daño económico y el umbral económico no son fijos en tiempo y en espacio. Perdón por la bulla. Deme un minutito, por favor. Perdón. Ahora sí. El nivel de daño económico se maneja en diferentes tiempos y en diferentes espacios, ¿no? Como por eso les decía al principio que hay que manejar factores técnicos y factores lógicos, porque lo que me pasa en mi parcela no es lo mismo que le va a pasar a mi vecino en su parcela, ¿no? La presencia de plagas no va a ser la misma. Entonces, la presencia de insectos, la cantidad, el tipo, va a variar de una región a otra. Va a variar de acuerdo al comportamiento climatológico de año a año incluso, ¿no? Hay temporadas donde no hace mucho calor, por decirles algo, entonces automáticamente va a haber una menor presencia de plagas o de ciertas plagas. O va a haber mucho calor y va a haber obviamente mayor presencia, inclusive de algunas plagas que no se veían en años anteriores, ¿no? Y obviamente las variaciones climáticas también nos van a dar este tema, ¿no? Cuando hablamos de climatológico hablamos de sequías, heladas o de temas más complicados, y las variaciones climáticas ya son de espacios más cortos, ¿no? Digamos de una ola de calor, de una temporada de calor puntual, que va a hacer que las pupas que hablábamos eclosionen y se vuelvan animales, insectos adultos, ¿no? Después también va a variar en el tema de tratamientos aplicados, ¿no? Los agricultores tienen una técnica muy interesante que es la de compartir experiencias, ¿no? Pero obviamente la técnica que use mi vecino tal vez a mí me va a resultar igual de efectiva o no me va a resultar. Entonces ahí viene una vez más la lógica que nosotros implementamos para el combate de las plagas, ¿no? Por otro lado, también está el estado de desarrollo del cultivo. Todos sabemos que el cultivo cuando está en sus primeros niveles de desarrollo es una planta más tierna, es más débil y es mucho más fácil de ser atacada por las plagas que cuando la planta está madura, ¿no? Cuando una planta está más adulta, dependiendo obviamente de la plaga, va a ser más difícil de ser atacada. Y obviamente también está el tema de la semilla, inclusive, ¿no? Semillas resistentes a ciertas temperaturas, variedades más fuertes, más robustas. Por ejemplo, había un tema del gusano, la broca de la caña le llama, ¿no? El gusano que agujereaba la cáscara de la caña y se metía dentro de la caña
y obviamente dañaba la planta y esa planta ya no era muy apta para el tema de industrialización, ¿no? Entonces, si bien no estamos hablando de semillas con la caña, porque la siembra de caña no es a través de semilla, pero se han encontrado variedades de caña, han ido modificándolas de una u otra manera y han logrado obtener cañas de cáscara gruesa que el gusano no podía perforar. Entonces, con las semillas es igual. En un momento más les voy a mostrar un par de ejemplos de esto. Entonces, como ustedes ven, el tema de los umbrales no son específicos. Y vuelvo al primer punto del cuadro que les mostré al inicio, que nosotros al hacer el monitoreo tenemos que considerar también nuestros propios aspectos locales, temperaturas, climas, variedades que usamos, qué tratamientos usamos comúnmente en el lugar y todo eso, para ver inclusive a qué atender o si nuestros bichos o insectos, por decir algo, si esa es la plaga, están, digamos, acostumbrándose a trabajar y a vivir de esa manera, ¿no? Dentro del manejo integral de plagas, vamos a encontrar lo que es un sistema. ¿Qué significa que es un sistema? Es una secuencia de acciones para manejar o controlar una plaga, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esta secuencia está, como ya les dije varias veces, está relacionada con la implementación de diferentes técnicas, que las vamos a ver en un momento más, a manera de que haya una secuencia de prácticas para que nosotros podamos controlar las plagas, modificar su hábitat, proteger de los enemigos naturales el cultivo, y obviamente si ya varias de estas técnicas no funcionan, recién trabajar con pesticidas, ¿no? Sean orgánicos o inorgánicos, ¿no? Entonces, esta serie de herramientas que son utilizadas y que permítanme que hable en primera persona, como ya le dije unos minutos atrás, resultan muy interesantes, muy efectivas. Yo he tenido, por ejemplo, una presencia de plaga de babosa que me ha costado, créame que me ha costado eliminarla debido a que tenía un clima cálido, húmedo dentro de mis cultivos. Yo manejo la cobertura vegetal, entonces he provisto un espacio prácticamente para que las babosas se multipliquen de mejor manera. Entonces he tenido que combinar diferentes procesos, además que no hay biobabicidas muy de manera para obtener de manera práctica. He probado varias recetas, estoy probando una que parece que me está resultando mejor. Entonces, ese es el manejo integral de plagas. Ir identificando, en mi caso, por ejemplo, por qué la babosa está presente. ¿Cuáles son los factores? Calor y humedad. Entonces, he visto que el rastrojo que dejaba era un buen lugar para que habite. Entonces, he levantado, he tenido que mover el rastrojo, hacer circular el aire, rotar ese espacio para que lo que estaba abajo vaya arriba, y obviamente los huevos ya se quemen al sol. He hecho una serie de procesos para lograr controlar. He bajado de una manera muy interesante el tema de las babosas. Por ejemplo, ahí se maneja también el tema del control manual, que es también parte del manejo integral de plagas. Entonces, como ustedes ven, el manejo integral de plagas no es solamente una cosa, sino son varias actividades que vamos a ver. Por ejemplo, el combate mediante la resistencia de los PD. ¿Qué quiere decir esto? Que se han diseñado genéticamente, o sea, artificialmente, variedades de plantas que toleran, digamos, cierto nivel de plaga, ¿no? O que son reactivas a ciertas plagas. Por ejemplo, en esta imagen van a ver que en la Argentina, gracias a grandes pérdidas que tenían en los cultivos del maní, sus centros de investigación han ido desarrollando ciertas variedades, han ido mezclando una con otra. Digamos, había una planta que no toleraba a los insectos, pero su producción era muy escasa. Pero había plantas que eran muy buenas productoras, pero al ataque de las plagas eran muy débiles. Entonces han ido mezclando, ¿no? Han ido fertilizando entre plantas, han hecho todos esos procesos muy habituales y han logrado
desarrollar una variedad de maní en este caso, y ahí está la página donde ustedes pueden encontrar la información, que resiste a la plaga, a una plaga en específico en el maní, pero también que da buena producción. Entonces, cuando nosotros manejamos bien al hospedero y logramos obtener estas variedades, vamos a trabajar muy bien con la plaga. Ahora, obviamente, si nosotros no tenemos esta opción, por ejemplo, de obtener este tipo de semillas, lo que podemos hacer es, hay variedades, por ejemplo, en el maíz, hay variedades más resistentes a ciertas plagas, pero obviamente que su producción no es tan importante económicamente hablando como las habituales, pero en este caso vale la pena incorporar un cultivo de esta variedad para reducir la presencia de la plaga X en el lugar. Entonces, como ustedes ven, podemos trabajar con el hospedero, o sea, con la plaga. Hay, por ejemplo, en la soya, eh, se han logrado encontrar, ya hay nuevas variedades que son resistentes a los áfidos, a los pulgones, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en una hoja hay áfidos, hay pulgones, y en la otra hoja hay uno solo, que probablemente sea uno que ha saltado de la otra hoja. Entonces, hay lugares donde, o hay plantas, perdón, donde el pulgón, ustedes saben que el pulgón tiene una jeringa, le llamamos, un piquito, que introduce a la planta, por el cual se alimenta, succiona la savia, y es obviamente su alimento. Entonces, cuando el pulgón hace esa succión, el producto que consume es desagradable. No sé, por decirlo así, puede ser que sea irritante, que sea ácido o que tenga un sabor que no le apetece. Entonces, o un olor puede ser también. Entonces, como ven, el combate buscando variedades que resistan a las plagas es una parte del manejo integral de plagas, ¿no? El control legal, ¿no? Las normativas, las leyes de protección fitosanitaria tienen esa función, ¿no? Es parte del manejo integral de plagas, ¿no? Si bien nosotros no podemos hacer esto es propio de las entidades propias, en Bolivia, por ejemplo, está el SENASAT, que es la institución a cargo de este proceso, pero hay aspectos que se tienen que tomar en cuenta, que les he mencionado ya líneas atrás, que a través de normas no se permite el ingreso en las fronteras, por ejemplo, de plantas vivas o lo que la producción agrícola que entra de otros países, en muchos casos, en muchos países, por ejemplo, tendría que tener un certificado de desinfección, de fumigación de algún producto o un certificado de garantía que el producto no tiene plagas. Hay procesos, ¿no? En algunos casos, inclusive por norma, se puede hasta desarrollar cuarentenas en ciertos lugares donde la presencia de la plaga es importante a fin de que no se saquen, digamos, cultivos o frutos de ese lugar para seguir diseminando esa plaga en otros lugares, ¿no? O al contrario, manejar a nivel, en este aspecto, tanto internamente como internacional o interdepartamentales. Se puede hacer cuarentenas, ¿no? Hay normas también que promueven la destrucción de plantas afectadas, que son los focos, lugares de focos de infección, ¿no? Por lo general, lamentablemente, la forma más eficiente en algunos casos ha resultado ser el fuego, ¿no? Cuando ya la plaga ha llegado a niveles tan importantes que usando diferentes procesos no se ha podido eliminar la plaga, ¿no? Y otro es no solamente en las plantas, sino en espacios abandonados. Hay muchas áreas que o están en barbecho o están abandonadas y que generalmente suelen ser lugares donde, como nadie hace la aplicación de ninguna técnica para el control de plagas, que son lugares donde hay bastante plaga. Entonces, en el área agrícola, algo que yo siempre veo cuando voy alguna vez al campo, a alguna actividad, y los agricultores se quejan de que hay una plaga, me gusta dar una vuelta e identificamos generalmente parcelas vecinas que han estado sin actividad y cuando entramos ahí solemos encontrar una gran presencia de las plagas. Entonces ahí se tiene que trabajar a través de los gobiernos municipales, en el caso de Bolivia, por ejemplo, para notificar a los propietarios para que hagan un manejo de plagas, ¿no? Y de esa manera reducir la presencia de plagas, ¿no? Por otro lado, también el control legal nos debería promover
los lugares y las épocas de siembra. Esto no quiere decir que nos van a obligar a sembrar cierto cultivo en ciertos lugares, pero a través de actividades de extensión agrícola, de capacitación, y por ley que deberíamos tener es cultivar ciertas cosas en ciertos lugares, en ciertos tiempos, a fin de reducir la presencia de plagas y enfermedades, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, una toma de pantalla de la Ley de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria de Bolivia, que está respaldada por una ley aquí en Bolivia. Obviamente esta ley también tiene su reglamentación y uno de los capítulos, por ejemplo, de esta ley habla de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. Entonces, como ustedes ven, la normativa es importante para concientizar no solamente al productor, sino al intermediario, al comercializador y al consumidor de tomar ciertas acciones en beneficio de la salud y de la producción agropecuaria adecuada. Otra forma de manejar, otra técnica dentro de lo que es el manejo integral de plagas es el control cultural, las labores culturales que también llamamos, ¿no? Entonces, esto generalmente se lo realiza habitualmente para promover el crecimiento de un cultivo, ¿no? Por ejemplo, en la papa hay que aportar la papa, ¿no? Hay que incorporar tierra en la planta cuando está en ciertos niveles para promover que la planta produzca más tubérculo, ¿no? A eso le llamamos una labor cultural, ¿no? Entonces, podemos hacer la elaboración de calendarios de siembra, identificar claramente en qué época sembrar, no solamente por lo que es tradicional, sino si nosotros hemos encontrado una plaga a la que le gusta, por ejemplo, atacar cuando el clima está en 20, 25 grados, ahí planificamos, como les decía anteriormente, sembrarla en climas más fríos, donde la planta puede desarrollar, pero a una temperatura menor. Entonces, de esa manera, logramos que la plaga no ataque nuestro cultivo. La identificación de zonas o terrenos o áreas más o menos riesgosas para cierto tipo de plantas, labores culturales generales, aportes, deshierves, el barbechado, que es el descanso del terreno, ¿no? Dejar que el terreno se llene de hierbas por un ciclo o 2 ciclos, en muchos casos hasta 4 ciclos, dependiendo de las cualidades del terreno para que recupere fuerzas, por decirlo así. Las podas, ¿no? Hay podas de formación, hay de floración y las fitosanitarias, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos, yo manejo frutilla, por ejemplo, y la frutilla, ustedes saben que es muy susceptible a los hongos que están en el suelo. Entonces, alguna vez yo veo frutillas que están empezando a tener un hongo, entonces hago la poda fitosanitaria. Elimino ese fruto para que no me contagie a otros frutos, ¿no? Entonces, esas son las podas. El manejo del riego. Hay que controlar muy bien el tema del manejo del riego, no inundar, en fin, hay diferentes aspectos. La siembra de cultivos trampa. Hay algunas plantas que atraen a los insectos y que se colocan en ciertos lugares específicos y que protegen de esa manera al cultivo, ¿no? Entonces, si yo pongo una planta trampa, que le llamamos, los insectos van a ir de manera más rápida a esa planta y van a dejar en paz a las otras. Pero hay plantas repelentes, por ejemplo, la menta. La menta es una planta que repele muy bien a las ratas. Entonces, yo he visto en lugares donde hay mucha presencia de roedores, hacen cercos de plantas de menta, y es impresionante como las ratas, asumo que es el olor, pero se alejan y todo eso, ¿no? Entonces, poder manejar eso, una fertilización adecuada. Si una planta está robusta, una planta está fuerte, va a resistir de mejor manera el embate de una plaga, ¿no? Por eso que yo siempre cuando aplico, por ejemplo, un bioinsumo contra un insecto o contra un hongo, siempre aplico también un fertilizante foliar. ¿Por qué? Porque mi planta ya está débil, ya se está debilitando, entonces de esa manera yo logro que la planta se energice otra vez, ¿no? Porque el fertilizante foliar es eso, es un energizante que va a hacer que la planta recupere fuerzas para que de esa manera vuelva a su actividad normal y vuelva a absorber nutrientes del suelo. La rotación de cultivos, eh, esto ya está muy hablado. Donde hemos sembrado papa un año, deberíamos sembrar otro cultivo al año siguiente, o entre cultivo y cultivo de papa, hacer un cultivo de invierno, hacer un cultivo de cobertura, por ejemplo, sembrar papa después, o sembrar cereales después de cultivo de papa,
de la papa ayuda a reducir la presencia del gusano de la papa, ¿no? Son cosas muy interesantes que se aprenden también de base a la experiencia de los agricultores. El intercalado de cultivos, ¿no? Hacer parcelas en una parcela general, varias parcelas donde vamos intercalando y no hacemos un solo cultivo en la parcela, sino vamos intercalando, hacemos rotaciones, mini rotaciones para trabajar con este tema de el ataque de plagas, ¿no? O sea, vamos a confundir de tal manera a los insectos que acaban muriendo de hambre, literalmente, ¿no? Y otra técnica de control cultural es la eliminación de fuentes donde se pueden desarrollar las plagas, dentro y fuera de la parcela. Eso ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en imágenes lo que es el monitoreo de las plantas. Se ve muy científico ahí el señor con su planilla y todo eso, pero es algo que nosotros deberíamos estar súper acostumbrados a hacer. Yo manejo huertos, como les decía, y el momento que estoy regando, el momento que estoy sembrando, estoy monitoreando y tengo una planillita de control donde veo si hay alguna presencia de plagas, anoto tal sector, inclusive hay lugares que ponen banderines, en este sector se ha presentado tal plaga, para controlar el proceso. Allá vemos también las podas, he hecho una poda de formación, están haciendo, obviamente cuando el durazno ya no está en producción. Aquí estamos en una poda fitosanitaria en el cacao, por ejemplo, ahí vemos una mazorca que ha sido dañada por un hongo típico que ataca a este cultivo, entonces se elimina el fruto, ¿no? Ahí tenemos el control del manejo del riego, el manejo del suelo, las labores culturales, ¿no? El aporque, el deshierve, el manejo de cobertura entre surcos, deshierves, tenemos manejos más tecnificados, como ustedes ven, ya hay muchas apps inclusive que nos van a permitir hacer un control un poco más científico, técnico, sin mucho conocimiento, por decirlo así, porque mucha gente no quiere entrar en esta línea porque piensa que se necesita mucho conocimiento, y no es así. Hay apps muy interesantes que le van a permitir a ustedes hacer un manejo de los cultivos de manera eficiente, ¿no? Otro es el control físico o el mecánico. Entonces está la desinfección del suelo, la solarización, que es un tema muy cuestionado. A través de este proceso vamos a hacer una desinfección de los hongos que pueden estar presentes en el suelo, pero también vamos a tener el problema que podemos eliminar la flora bacteriana que hay en el suelo. Entonces, este es un tema que es bastante discutido, pero que también es muy eficiente. Puede ser físico, en este caso es físico, pero también hay productos químicos que no los recomiendo, que pueden eliminar ciertos hongos. No los recomiendo, no porque no sean productos eficientes, sino que lamentablemente también se deshacen de la flora bacteriana. Por otro lado, una forma física también está la desinfección de semillas. Muchos de ustedes han debido ver que cuando compran semillas vienen todas de color rosado. Eso es porque tienen un producto que les va a ayudar principalmente y por lo general para que la semilla no sea atacada por algún hongo en el suelo. La labranza de suelos puede ser superficial o profunda. Yo personalmente no uso este proceso. Hago una labranza muy superficial. No soy afecto a remover la tierra. Si el terreno está realmente muy mal, ahí hago una primera y única rotura del suelo. Pero después no trabajo en esta temática, ya que daña mucho la flora bacteriana, pero en algunos casos es importante desarrollarla para destruir larvas, pupas, huevecillos, y estos son expuestos al sol. Por ejemplo, una técnica muy interesante que he visto es que después de hacer la roturación de suelos, suelen introducir gallinas y cerdos a la parcela, y es impresionante cómo estos animalitos les encanta obviamente las larvas, las pupas, y buscan el terreno y aparte nos van abonando gratis. Entonces se comen las larvas, las pupas, y no solamente es el sol el que actúa, ¿no? Después está el manejo de ambientes controlados, o sea, hablamos de invernaderos, viveros, las mallas antiácidos, para controlar principalmente el tema de humedad y temperatura, que son los aspectos muy importantes a considerar para el control de plagas. El desarrollo de barreras vivas, como les comentaba, de la menta o de algunas otras plantas que ayudan a que ciertas plagas no lleguen a la parcela de producción. El uso de enmiendas orgánicas, la mejora física y microbiológica
del suelo. La flora bacteriana, en muchos aspectos del altiplano boliviano, tiene que ser trabajada muy profundamente. Lamentablemente, esos suelos se hacen muy desgastados porque no se han hecho enmiendas orgánicas, ¿no? Entonces, es importante eso, porque los terrenos también han perdido su capacidad y son más aptos para que las plantas no crezcan de manera adecuada, pero sí las plantas, ¿no? Hay también el uso de vapor. Hay máquinas que emiten un vapor caliente al suelo y van matando a los hongos presentes. El encalado también, obviamente con un previo análisis de pH del suelo, también son actividades físicas que nos ayudan a hacer que son parte del manejo integral. Entonces, como ustedes también hemos hablado por ejemplo, controles culturales, controles legales y todos esos. Entonces, estos son parte. Tenemos que ir avanzando uno tras otro, ¿no? No es cuál de estos me sirve, sino que vamos a ir atacando de uno en uno. Por ejemplo, cuando estamos iniciando una parcela, aquí está un proceso de solarización. Ya arriba vemos de manera artesanal remover el terreno y colocar un plástico y sujetarlo para que el sol caliente el lugar y cree un microclima más cálido de lo habitual. Entonces, de esa manera eliminamos los hongos y las bacterias que puede haber en el suelo, ¿no? Abajo ya ven algo más tecnificado, que también es interesante. Como les decía, este proceso tiene sus pros y sus contras y todavía está en debate. Aunque la flora bacteriana es posible recuperarla, el uso de humus de lombriz, por ejemplo, es una técnica muy interesante que podría ser aplicada después de la solarización para recuperar o para fortalecer la presencia de flora bacteriana. La retiración de suelos, el laboreo del suelo, ya sea de manera usando medios animales o equipos de maquinaria, es una técnica que también, como lo hemos dicho, es muy útil, es muy interesante, pero que lamentablemente no es bien acompañada de procesos de complementación, de adición de materia orgánica, ¿no? Entonces, por eso los suelos en muchos lugares están como están, ¿no? Ahí está la limpieza, la returación de suelo ya más superficial, que es relativamente menos agresiva que la profunda, pero que si se la usa muy seguido, por ejemplo, también causa daños, ¿no? Otro control físico es, como ven, el acolchado, la implementación de cobertura vegetal, que va a permitir que el terreno esté protegido y obviamente que cree un clima que a veces para algún tipo de plagas no es el adecuado. El control etológico es otra forma del manejo integral de plagas, que es básicamente el uso de trampas con feromonas, ¿no? Que son atrayentes sexuales para diferentes tipos de insectos, ¿no? Hay atrayentes para la polilla de la papa, para la polilla del tomate, en fin. Entonces, estos productos atraen a los insectos y se reduce la multiplicación. Eso te quiere decir que estas feromonas son olores que atraen a polillas machos. Entonces la polilla macho piensa que hay una polilla hembra a la que puede fecundar y se dirige al lugar. Entonces, ahí hay una trampa, en un momento más les voy a mostrar la trampa, muchos de ustedes la deben conocer. Entonces matamos las polillas macho y las polillas hembra, aunque pongan huevos, sus huevos son estériles. Entonces, de esa manera se va reduciendo lo que es la presencia de plagas, ¿no? Hay las trampas pegajosas, los papeles amarillos, los cebos alimenticios o de diferentes colores, atrayentes alimenticios, todas esas cosas que son lo que llamamos el control etológico, ¿no? Ahí tenemos los papeles adherentes, por ejemplo, el color amarillo atrae mucho a los insectos, por eso que las flores tienen color amarillo. No es una casualidad de la naturaleza y que el hombre ha sabido aprovechar. Y a su lado ven ustedes una trampa con feromonas. Como ven, ahí la polilla va, cae al fondo y la polilla no puede volver a salir por la forma de vuelo que tiene. Y ahí nos deshacemos de la polilla macho y obviamente se reduce la presencia de polillas en el lugar. El control biológico también es un tema, perdón, es una técnica muy interesante que lamentablemente en Bolivia no la he visto mucho, que es la presencia de organismos, la multiplicación, presencia local, de organismos que producen enfermedades o que atacan a ciertas plantas, ¿no? Por ejemplo, organismos que producen enfermedades a los hongos o a las bacterias, o hay hongos y bacterias que causan daños a los insectos. En fin, hay una serie
de seres vivos, por decirlo así, que van a causar daño a ciertas plagas, ¿no? Los insectos parásitos, por ejemplo, eso es un tema muy interesante en el control de babosas. Lamentablemente, como les digo, no he podido encontrar, son unos parásitos que se introducen en la babosa y le causan unos daños bastante serios, que el animalito se vuelve loco prácticamente y deja de consumir alimentos. Entonces, lo interesante es que cuando muere la babosa, muere también el parásito, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Los depredadores de plagas, eh, la liberación de insectos estériles, por ejemplo, se lanzan camadas de insectos, hembras estériles, en lugares donde hay la plaga de una mosca, por decirles algo. Entonces los machos atacan esas moscas, hembras, y supuestamente las están fecundando, pero esas moscas son estériles, ¿no? Esas moscas hembras no tienen órganos reproductivos femeninos o tienen algún daño en su órgano reproductivo que no les permite formar huevos. Entonces de esa manera van trabajando los repelentes que hemos visto, la protección de insectos benéficos, y esto es algo que el manejo integral de plagas trabaja mucho. Por eso les decía que el manejo integral de plagas es un manejo que está en beneficio del medio ambiente. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros usamos un insecticida, no voy a dar nombres de cuáles, pero la mayoría de los agroquímicos también, además de matarnos los insectos con los que estamos combatiendo, por ejemplo, el pulgón, por darse un ejemplo, nos va a matar la mariquita, que es el insecto que se va a comer al pulgón, ¿ya? En el control biológico, por ejemplo, hay países donde se cría mariquitas en grandes cantidades y se vende, y el agricultor va y compra, por decirle, una cantidad de X de acuerdo a la superficie que tiene y las libera. Entonces estas mariquitas lo que hacen, como ven en la imagen, se comen a los pulgones. Y la mariquita no causa daño a la producción agrícola. Entonces, como ustedes ven, hay formas de hacer el control biológico y que es parte del manejo integral de plagas. Cuando yo hago un cultivo, cuando yo tengo un cultivo en mi zona, tengo que identificar este tipo de insectos. Tengo que ver si tengo mariquitas, si tengo algún otro tipo de insectos, dependiendo del lugar, que en algún momento me podrían beneficiar para combatir las plagas, ¿no? El control químico, ya hemos hablado bastante de esto, no voy a ser muy incisivo. Cuando hablo de control químico, por si acaso hablo tanto de los orgánicos como de los inorgánicos. Pues definitivamente, como se ha dicho, yo no soy amigo de los inorgánicos, pero obviamente no puedo dejar de hablar de ellos porque es también una forma de control. Si se hace eficientemente, si se hace de manera adecuada y responsable, el control químico también tiene sus beneficios, ¿no? Entonces, el control químico es específico, generalmente para cierto tipo de plagas. Se tiene que manejar muy bien las dosis correctas, ya que un exceso es botar plata, porque no es cuestión de aumentarle más producto para matar más insectos. Es algo que es una costumbre en algunos lugares muy equivocada. Más bien lo que hacen es contaminar. Y obviamente cuando hacemos una dosificación correcta, vamos a evitar también la resistencia de nuevas especies de insectos o plagas. En el control químico tenemos que manejar épocas, ya lo hemos hablado. Eh, Tenemos que evitar la toxicidad, por ejemplo. Cuando se hace la aplicación de un producto hay que declarar cuarentena en la parcela. Dependiendo del producto, hay una cuarentena, no para no ingresar, sino para cosechar principalmente, y también para ingresar en algunos casos, ya que el producto puede ser muy agresivo, para evitar contaminaciones en su consumo, ¿no? Hemos hablado del desequilibrio ecológico, ya que la aplicación de muchos agroquímicos, como hemos dicho, también va a afectar a los insectos locales que en algún momento nos podrían ayudar a controlar las plagas. La rotación del uso de diferentes productos, y eso es un tema muy complicado. Los agricultores se acostumbran a un producto y no cambian. Entonces, eh, ahí vemos que podemos estar promoviendo la resistencia de la plaga y, en fin, otros aspectos más, inclusive en el tema de salud del mismo productor. Y cuando este control químico se utiliza principalmente cuando llegamos al umbral económico, cuando ya la planta está en un nivel, pero ya de daño muy fuerte, en el cual ya tenemos que tomar una decisión realmente es la última opción, por decirlo, ¿no?
Yo les hablo, por ejemplo, de lo que manejo ahora y con las disculpas del caso con aquellos que no son de Bolivia. Hay dos interesantes instituciones, Biotop y Probioma, que manejan y producen bioinsumos. Biotop es una empresa que está en Cochabamba, que es un departamento bayuno, y que produce bastantes productos para el control de plagas a nivel valle y altiplano. Y Probioma, por su lado, está implementado en Santa Cruz y obviamente su mejor mercado son los cultivos del área tropical. Entonces tenemos productos de control químico. No les voy a mostrar publicidad de agroquímicos porque hay mucha y además que, con todo respeto, pero no tengo mucho interés en publicitarlos. Para cerrar, eh, el manejo integral de plagas, por ejemplo, en el tema de la sarna o la roña de la papa, por decirles algo, nos va a llevar a hacer un uso. Tenemos que manejar adecuadamente la semilla certificada. El llevar semillas de una parcela a otra sin hacer procesos de limpieza y desinfección nos ha llevado a tener la sarna o la roña de papa en algunos sectores, pero de manera impresionante, ¿no? Eh, Hemos tenido que hacer grandes inversiones, los agricultores han hecho grandes inversiones para eliminar este problema. Eh, Hemos visto que el manejo integral de plagas es rotación de cultivos, eh, implementación de técnicas de manejo, de control y de fortalecimiento de suelos. Por ejemplo, el usar estiércoles frescos. Sabemos que no es benéfico para el suelo ni para la planta porque puede ser un hospedero inclusive de plantas. El tema del riego, y a través de que hablamos en el riego, no solamente la calidad del agua, sino el buen manejo del suelo para evitar, digamos, encharcamientos y demás. Todos esos procesos. Entonces, si ustedes ven, aquí no estamos hablando, por ejemplo, el uso de productos orgánicos o inorgánicos para desinfección de semilla de papa, que también nos podrían ser parte del proceso. Entonces, cuando yo voy a iniciar un cultivo, tengo que tomar en cuenta todos estos aspectos. Entonces, si ustedes han estado haciendo aportes, han estado haciendo desiertos, han hecho podas, les tengo noticias, han implementado ya lo que es el manejo integral de plagas. Hasta aquí llega mi conversación, mi charla.